Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos llegado a este viernes penitencial. Hoy la iglesia celebra la vida de un hombre muy grande, San Juan Pablo II, Papa, aquel que ha tenido más de 26 años de pontificado, un hombre que se ha desgastado por el amor a la iglesia. Nos propone hoy la iglesia como texto el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con toda su fuerza y su gracia y nos dé el don del entendimiento. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. Segunda, tercera proclamación, clara, pausada, todos los detalles, idea central, ideas secundarias. La voz hace que el texto tome vida, pero el corazón reposa en el sentido profundo del mismo. ¿Qué nos dice hoy la palabra? ¿Qué dice el texto? Es el primer momento. Capítulo 12 de Lucas, versículos 54 al 59. ¿Cómo está dividido? ¿Qué partes tiene? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál imagen utiliza? ¿Qué comparación? Dándoles a entender que ahí son muy capaces para una cosa, entonces si son capaces para eso, ¿por qué no saben discernir qué es lo que dice? Si son capaces de hacer esto, ¿por qué no son capaces de este discernimiento? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el segundo momento? Que tiene que ver con pleitos y cómo proceder. Recordemos que siempre que se proclama el Evangelio lo reconstruimos de memoria para que vayamos guardando en la mente y en el corazón. Segundo momento, meditación. Celebrar la vida de San Juan Pablo II es alegrarse de un tiempo muy cercano a nosotros. Yo estoy seguro que ustedes, la mayoría, lo conocieron, lo quisimos, lo queremos porque existe y ahora en la presencia de Dios, y ha hecho un trabajo muy grande por la iglesia. Seguramente habrá quien diga una cosa y la otra, pero si de algo somos testigos es de su desgaste y no querer bajarse y soltar la barca, en el sentido de la responsabilidad que asumió fue para dar la vida. Y lo ha hecho con sus viajes, le ha dado la vuelta al mundo, nació en una situación, pierde rápidamente a su madre, a unos hermanos, después a su padre, trabaja, está en el teatro, viene la situación de la presión de la Unión Soviética sobre Polonia, el comunismo, situaciones difíciles, después entra a estudiar al sacerdocio y empieza a prepararse de una forma humanista, con toda una capacidad de estudio, un manejo de lenguas y todo un ir creciendo en el enamoramiento por la iglesia hasta llegar pues a ser elegido pontífice y venir a dar toda una alegría para los jóvenes, como con pasión ha ido, ha viajado, ha tocado corazones en los distintos puntos cardinales de la tierra y ha dado lo mejor, ha dado un servicio total a la iglesia. Escribe 14 encíclicas, 15 exhortaciones, 45 cartas apostólicas, 11 constituciones, se acercó a multitudes como otros seguramente no lo había hecho en otros tiempos en la historia, viajó más de 129 países, fallece el 2 de abril del 2005 en Roma y su funeral pues ha sido algo apoteósico, visitado por muchos, beatificado el 1 de mayo de 2011 por el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril del 2014. Un hombre grande, un hombre que se ha desgastado por hacer conocer a Jesús. Por eso hoy en este texto, qué bueno, en la meditación, escuchar al Maestro, a quien él escuchó, a quien él enseñó y llevó a todos los confines de la tierra para que lo amaran. Y con dos momentos que tiene esta palabra. El primero es Jesús, que llama la atención
a aquellos de su época que muy conocedores de lo que decía las Sagradas Escrituras sobre la venida del Mesías, ¿cómo no reconocían el tiempo propicio en el que el Mesías se estaba manifestando? El Mesías, tristemente concebido por ellos como un guerrero político, no lo pudieron ver, y ellos que se decían tan conocedores y tan a la expectativa, mirando todos los detalles, cómo sería la manifestación, Jesús les hace un llamado de la atención. Por eso les dice: hipócritas, saben mirar el aspecto de la tierra, va a llover, va a ser viento, se las sabían todas, y cómo no lo reconocen. Y en el segundo viene un momento como de la corrección fraterna. Aquí Lucas nos pone como dos temas que se nos presentan hoy en un solo bloque. Qué bueno mirar hoy en esta palabra, pues nada más ni nada menos, cómo se van leyendo los signos de los tiempos. Claro, en la época de Jesús, el Bautista ya había hablado, había dicho: miren, ahí está el Cordero de Dios, no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Mateo nos pone esta primera parte, Lucas, en un pasaje que es de Mateo, en el capítulo 16, versículo 1 y siguientes, y después que le están pidiendo una señal del cielo a los fariseos, y el segundo momento nos lo pone ya en el capítulo 5, que es el Sermón de las Bienaventuranzas, versículo 25. Y entonces podríamos hacer un análisis. Jesús dice a aquellos que son tan hábiles para mirar el tiempo y para saber que llueve, y son conocedores inclusive de las Escrituras, y dicen que el Mesías tiene que manifestarse así, así, asá, y lo rechazan. El mundo de hoy es muy capaz, el hombre del mundo de hoy tiene la ciencia, la técnica, la tecnología, tiene un progreso muy grande que hace parte de esta inteligencia que Dios le ha dado. Y entonces, qué bueno ir mirando también que es un llamado a nosotros hoy. Jesús lo hacía a ellos, a los fariseos y conocedores y escribas y doctores de la ley en aquella época, que pedían signos, y tenían de frente a Dios. Y Jesús les había dado enseñanza, doctrina y manifestaciones claras que Él era el Mesías, pero ellos, tan conocedores, se muestran como no creyentes a la presencia del Mesías, y son duros de corazón y son hipócritas, y se dejan guiar más bien por sus motivaciones de querer rechazar a Jesús. Qué bueno en este tiempo, 21 años de evangelización, una historia de la iglesia, un avance en la ciencia, un avance también en las ciencias de la teología, de las ciencias religiosas y en las ciencias del estudio de las Escrituras y de Jesús, que lo sepamos reconocer a Jesús. Y reconocer a Jesús, cómo vivir hoy como creyentes en un mundo que tiene un montón de capacidades y cualidades, pero que es contradictorio. Mientras más avanza en un montón de cosas, más retrocede en santidad, en humanismo, en justicia, en derechos de los que no cuentan para el mundo, en un montón de situaciones que van en contra de un progreso que Dios le ha dado al hombre para que progrese, pero encontrándose con Él. Inclusive aún no creyentes, pues por lo menos en el bien y en llevar lo necesario para que no haya tanta división entre el mundo moderno y otro mundo que está por ahí atrasado, los más ricos y los más pobres. Hay un egoísmo y hay un montón de cosas que siguen dando pie para decir: bueno, seguimos avanzando, pero hemos retrocedido en muchas cosas. Esta palabra venga a ustedes y a mí en esta meditación como a movernos a eso. Bueno, vivo en este momento histórico, tengo muchas capacidades para muchas cosas y sé leer. Por ejemplo, a mí me gusta eso de mirar cuando va a llover, y sé que cuando puede caer, si empieza a ventear por allí es porque el aguacero va a caer por allá, o el aguacero que es de aquí, o cuando va a llover aquí es porque empieza a oscurecerse por ese lado. Y eso es agradable, esa parte meteorológica, como la dice Jesús. Pero qué bueno, más que eso, como en la vida del Espíritu, saber discernir las cosas importantes para la vida. Y esas cosas importantes para la vida tienen que ver con el amor, el servicio, el salir de nosotros mismos, como la palabra nos lo insiste cotidianamente, en reconocer cómo dejo que Dios entre en mi corazón, si verdaderamente es el primero en mi vida, o soy muy docto para cosas muy pasajeras, pero para aquel quien es mi eternidad y el que le da el sustento a mi existencia, el que le da la razón de ser a todo lo que soy, para Él sí voy como poniendo obstáculos, o no me interesa, o lo postergo el encuentro con Él. Miremos
que hoy podamos ver algo llamativo de este contexto. De los especialistas dicen que él habla de estos tiempos, aquí no en un sentido cronológico como cronos, así se dice en griego, sino como un kairos. Y un kairos es un nada más ni nada menos que un tiempo oportuno de salvación de Jesús. Ahí estaba Jesús. Era el tiempo de la salvación, ahí lo tenían enfrente los fariseos. Pues a nosotros ya Jesús se dio por la salvación de nosotros, sigue siendo un eterno presente para nosotros. Este kairos es reconocer qué pasa hoy por nuestra vida, hoy, concretamente, en su existencia, en la mía. Lo estamos reconociendo. Muy hábiles para las finanzas, muy hábiles, muy hábiles para cosas y hemos estudiado y cada quien tiene sus habilidades. Pero todos tenemos un alma y un espíritu y todos tenemos la capacidad de adentrarnos en la búsqueda de Dios, que se da también sirviendo a los otros y amando a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo lo hacemos? Qué bueno que tantas habilidades que tenemos para otras tantas cosas las pudiéramos desarrollar en lo más esencial de la vida, en lo más importante, en lo que no se puede aplazar, y es el encuentro con Dios, y es la búsqueda de Él, y es el conocimiento de Él. Qué bueno entonces hoy poder seguir presentando nuestro corazón delante de Dios. Qué bueno hoy en este kairos saber que es un tiempo oportuno, una gracia de salvación. Dios hoy delante de mí. Qué bueno entonces poder tener todos los elementos y saber discernir el paso de Dios por mi vida. Ya el Concilio Vaticano II nos mostraba cómo hay una teología de los tiempos y cómo Dios, hay un diálogo con la iglesia y con el mundo, y cómo el Espíritu de Dios que habla por los profetas sigue hablando hoy, con señales claras que revelan la presencia salvadora de Jesús y de Dios en nuestra vida, la acción de su reino entre los hombres. Por eso la iglesia va escrutando, dice, continuamente el fondo de los signos de la época. Los signos, lo que pasa, interpretados a la luz del Evangelio. Pueden mirar en Gaudium de Spes número 4. Saber mirar y saber ver. Pero no solo para lo material y la vida, que es muy bonita y que hay que dedicarse a ella porque no podemos huir del mundo, claro. Pero aparte de eso, profundizar y saber mirar y saber ver más allá. Todas las demostraciones que Dios nos da todos los días, porque Dios se muestra en la cotidianidad, de saber ver el paso por nuestras vidas. Pero para eso hay que eliminar el egoísmo, para eso hay que eliminar las situaciones que han venido a la vida, se han quedado ahí y han sido un obstáculo para nuestro encuentro con Dios y nos han quitado la capacidad de discernir la presencia de Él en nuestra vida. Y nos han quitado como el anhelo de crecer y buscar a Dios y buscarlo, y con esa sed, como lo decíamos ayer con Santa Laura Montoya en Colombia, que tenía sed de Dios y ser apasionados por saber, por buscar a Dios con todo el corazón, por mirar cómo sigue manifestándose Él. Sabemos que vendrá y en eso también hay toda una profundización del signo de los tiempos, cómo lo estamos haciendo. Hoy podríamos ver históricamente un montón de manifestaciones de este mundo que se dice creyente, pero se ha centrado en sí mismo, ha venido el egoísmo, ha venido el hedonismo, ha venido un montón de prácticas donde casi que se endiosa al hombre, y Dios a su manera muy bonito en los labios de muchas corrientes y doctrinas, pero sin el peso fundamental de Dios dentro del corazón transformando las vidas. Muchos buscan a Dios, muchos se han transformado, pero es una labor de todos los días. ¿Cómo está nuestra vida? Esta transformación en Él. Juan Pablo II fue un apasionado de la búsqueda de Dios, de leer los signos de los tiempos, y fue tan grande en su espíritu que combatió aquello que en algún momento pudo ser dentro de la política, la economía, manifestaciones que oprimían la libertad humana, y fue un lucho contra el comunismo, sobre todo el comunismo en ese sentido de aquellos que promulgan una cosa y es enriquecerse unos pocos y los demás han quedado con unas injusticias y en situaciones económicas difíciles, donde se promueven cosas muy bonitas, pero en el fondo generaron divisiones y tristezas para muchas comunidades y una generación que le tocó vivir a él. Y fue profeta y habló y de los signos de los tiempos y supo leer a la luz del Evangelio las situaciones y escribió a la luz de la palabra, siendo un hombre profeta que con el Espíritu invitaba a centrar la vida en Cristo, totalmente en Él, y en Él tiene sentido el ser del hombre, la vida del hombre, y por eso hoy
viene a coincidir con esta primera parte de reconocer un kairos, un tiempo especial de salvación. Dios hoy, en estos 20 y algo, 6 años que le tocó ser pontífice, supo hacer una lectura apropiada del Evangelio. Él nos enseña a nosotros, no solo porque seamos sacerdotes, a ustedes laicos, a todos, a que como hijos de Dios sepamos leer la presencia de Dios en nuestras vidas y transformar la familia, el hogar, la sociedad, los países, como Él lo invitó, como creyentes verdaderos, en el amor en búsqueda de la santidad. En el segundo momento, la palabra nos invite a mirar hoy también aquello de la corrección fraterna, de evitar los disgustos, las contiendas, porque viene aquí a mostrarnos cómo pues, se pierden los pleitos, terminan más en divisiones y en divisiones, peleas tras peleas, y cómo buscar conciliar. Jesús nos ha enseñado cómo se hace la corrección fraterna, cómo se habla primero con la persona, cómo se habla con otros dos, cómo se mira ya la comunidad si hay que recurrir a ello, cómo entre dos que tienen un pleito, entonces cómo no se ponen de acuerdo primero, porque la consecuencia es división y pelea y pleito. Qué bueno en este segundo momento pedirle a Dios que nosotros no seamos de contiendas, de peleas, ni de divisiones, ni las generemos, ni las creemos. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, en este día, por esta palabra donde nos enseñas que tú eres el kairos, un tiempo propicio de salvación, que has venido, has dado la vida y nos has redimido. Que todos los días sepamos tenerte a ti, que pasas por nuestra vida como eso, como aquel que nos ha salvado, aquel que nos respalda, aquel que está tocando el corazón. Que podamos leer los signos de los tiempos para, a través de la palabra, dar una palabra de aliento, de fuerza y de gracia a un mundo que está muy pendiente de muchas cosas, pero se ha perdido y descentrado de lo más importante que eres tú, Señor. Que podamos en la familia, en el hogar, en nuestras comunidades, ciudades, dar un testimonio de cómo se construyen verdaderas comunidades vivas, en el servicio, en el amor, en el seguimiento tuyo. Tú eres el centro. Que nosotros podamos, a la manera de Juan Pablo II, dar una voz y un testimonio con nuestra propia vida para transformar esta historia presente, en la cual tú sigues dirigiendo la barca y nuestra iglesia. Amén. Cuarto momento, la acción. Después de esta palabra y el ejemplo de San Juan Pablo II, ¿qué tengo que hacer para interesarme más por este tiempo de encuentro con Jesús y saber leer los signos que se dan en mis ciudades, en mis familias, en mi vida? Verdaderamente tengo el anhelo de buscar a Dios con todo el corazón. ¿Qué tengo que hacer para aprender más de la vida del Espíritu? Porque uno podrá decir, no, es que son los sacerdotes, los religiosos, los que saben de eso y dejemos los que hablen. No, es para todos. El encuentro con Dios es para todos, esas capacidades de saber, así como sabemos de economía, unos saben de justicia y de derecho, otros saben de medicina, otros saben de artes, de diseño. Hay algo que es para todos y es la vida del Espíritu. Qué bueno que nos interesemos, qué bueno tomar la palabra cotidiana y en la palabra pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a leer esa forma como Dios se muestra todos los días en nuestras vidas. Pueden colocar los comentarios abajo. Gracias por todas las participaciones que hacen todos los días. El Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.